Ahora pasamos al siguiente capítulo que corresponde a ser nervios del tronco. Vamos a ver ahora la parte nerviosa de la anatomía. Vamos a hacer énfasis en el plexo lumbar, el plexo sacro principalmente. Ya observando acá en la pantalla, nos habla primeramente de los nervios espinales, que obviamente estos tienen que hacer una salida del agujero intervertebral. Haciendo esa salida del agujero intervertebral, van a dividirse en ramos posteriores y anteriores. Unos estarán destinados a la parte posterior y otros estarán destinados a la piel y a los músculos de la parte anterior. Si observamos acá en el gráfico, fíjense, tenemos al cuerpo vertebral, tenemos a las apófisis transversas acá las láminas, y en esta parte media correspondería a las apófisis espinosas. Observamos a la misma médula. Y vemos cómo se desprenden por esos agujeros intervertebrales un ramo anterior, entonces se van a dirigir a la parte posterior o dorso, y estos se van a ir a la parte anterior, ¿no es cierto? Correspondiente también a los músculos, justamente la anterior, y a la piel misma. Entonces vamos a hacer mención al lumbar. Este plexo lumbar prácticamente se forma por interconexiones entre la T12, que llega a ser el nervio subcostal, y las cuatro primeras, el pequeño grafo, que después me gustaría que hagan pausa y lo observen bien. De las intercomunicaciones nos da un grupo nervioso que vamos a empezar a detallar uno por uno. Aquí observamos justamente la formación del plexo lumbar. Aquí tenemos un gráfico que lo utilizaba bastante en el libro de Zubier, y este otro prácticamente hace mención a la descripción que nos da Zubier, y el otro que nos da Testi, ¿no? Este llegaría a ser el de Testi y este sería el de Zubier. Fíjense, justamente esta T12 correspondería a ser el nervio subcostal. Entonces, de esta torácica 12 nace un nervio que se denomina subcostal. Es así como se forma el plexo lumbar. Desde esta T12, la L1, L2, L3 y L4. Entonces, la lumbar 1 va a recibir un ramo comunicante, que es este de acá, de la torácica 12, en este caso del subcostal. Con ese ramo comunicante se va a formar dos nervios de importancia, que son el ilio hipogástrico y el ilio inguinal. Fíjense, la L1 cómo se intercomunica con uno de los ramos anteriores de la T12 y nos forma el ilio hipogástrico y el ilio inguinal. Después, la L2 recibirá un ramo comunicante de la L1, miren, acá, y también va a participar la L3. En Zubier principalmente nos hace un énfasis a la participación de la lumbar 1, un ramo comunicante de la lumbar 1. Estos ramos comunicantes, haciendo su conjunción, nos formará al nervio génito-femoral y al cutáneo femoral lateral, que es este de acá. Entonces ya hemos visto el ilio hipogástrico y el inguinal, que resulta de la L1 con su comunicando. Y hemos visto el génito femoral y el cutáneo femoral lateral, que se produce del L2 y los comunicandos que llegan al L2. Esa lumbar 3 va a recibir ramos comunicantes, fíjense, de la lumbar 2 y de la lumbar 4. Para acá
y para acá, formándonos dos ramas o troncos anteriores y posteriores. El anterior, este de acá, nos dará origen al nervio obturador y el posterior, de más grueso y voluminoso, nos dará origen al nervio femoral. Entonces, el hilio hipogástrico, hilio inguinal, génito femoral, cutáneo femoral lateral, el nervio femoral y el nervio obturador son parte de este plexo denominado plexo lumbar. Ahora veamos para qué sirve cada uno de estos. En primera instancia mencionamos de que este plexo lumbar tiene una forma triangular mucho más adelgazada en la parte superior. Menciona que se encuentra situado prácticamente en todo el espesor de los cuerpos vertebrales, ¿no es cierto? Y también en los mismos músculos psoas mayor, principalmente, que va a ser el músculo que vamos a utilizar como un punto de referencia. Este plexo lumbar va a presentar intercomunicaciones con el tronco simpático. Y esto se va a dar gracias a los comunicandos que van justamente de estos nervios lumbares a los ganglios justamente de este tronco simpático. Entonces este plexo se divide en ramos colaterales y terminales. Los ramos colaterales prácticamente están destinados a los músculos cuadrado lumbar, psoas mayor y menor. Esta parte muscular que estamos observando, ¿cierto? Psoas mayor, ilíaco, aquí estamos el cuadrado lumbar, ¿no? Estamos viendo. En cambio, estamos haciendo nosotros énfasis a los ramos terminales, justamente los que hemos mencionado. Hilio hipogástrico, hilio inguinal, génito femoral, cuño femoral lateral, nervio femoral, nervio obturador. El primero, nervio iliohipogástrico. Este es el nervio iliohipogástrico. Miren. Este nervio iliohipogástrico prácticamente empieza a descender lateral, oblicuamente y en sentido inferior, por encima del espesor del músculo cuadrado lumbar. Este nervio hipogástrico va a penetrar, y se observa acá, ¿no es cierto?, en el espesor del músculo transverso del abdomen. Ya después de ahí se va a destinar un pequeño ramo glúteo que se va a ir a la parte superior de los músculos glúteos, la parte superior de la nalga. Este, el hipogástrico, perforando el transverso del abdomen, va a llegar a ser una relación con el mismo músculo transverso, el oblicuo interno, el externo, incluso llegando hasta el recto del abdomen. Eso significa que después de proporcionar su ramo glúteo, nos va a proporcionar un ramo abdominal y un ramo genital. Ese ramo abdominal se va a venir justamente acá, en el espesor de los músculos oblicuos y el músculo recto del abdomen. Empieza a hacer su recorrido de lateral a anterior para terminar en esta parte anterior y lateral del abdomen. En cambio, su ramo genital, atravesando el músculo oblicuo interno, prácticamente nos menciona a la altura de la espina ilíaca anterosuperior, acá, va a empezar a descender junto con el transverso, con el oblicuo interno, el conducto inguinal, y va a terminar mediante dos filetes nerviosos. Uno va a ser lateral y otro va a ser medial. Los mediales prácticamente se van a dirigir hacia el tegumento del pubis, va a descender junto con el cordón espermático y se va a ir aquí a las bolsas escrotales. En el caso de la mujer, serán los labios mayores. En cambio, los filetes nerviosos laterales se van a dirigir a esta parte anterior y medial del muslo y de la piel justamente del muslo. En este caso estamos haciendo referencia al nervio ilio hipogástrico. El nervio inguinal
que prácticamente nace de la misma intercomunicación entre la L1 y la T12. Es por eso que nos dice que va a discurrir inferior a este nervio hipogástrico. Y Zubier nos vuelve a mencionar que prácticamente presentan el mismo trayecto y las relaciones de este. Pues las pequeñas diferencias que van a haber entre el nervio hipogástrico y este nervio ilinguinal es que este va a descender anterior al músculo cuadrado lumbar y va a ir en dirección a la parte superior de la cresta ilíaca. Y justamente entre esa cresta ilíaca y las proximidades también de la espina ilíaca antero-superior va a ser una división muy similar al hipogástrico. También va a presentar un ramo abdominal. Este ramo abdominal también se va a ir a perder en los músculos de la pared. Prácticamente hace conjunción con el hipogástrico. Los dos van a hacer un recorrido muy similar y todos terminan en la pared anterior y lateral del abdomen. En cambio, ese ramo genital también va a atravesar el músculo oblicuo interno, y saben que el oblicuo interno con el transverso forma el músculo cremaster, ¿no es cierto? Entonces, va a descender junto con ese músculo por el cordón espermático, junto con el cordón espermático, hasta llegar de la misma manera a las envolturas del testículo, ¿no es cierto? Haciendo referencia al escroto. Y en la mujer, haciendo referencia a los labios mayores. Vemos al segundo grupo, formado por la L2 y los intercomunicantes. Hablamos del nervio genitofemoral y el cutáneo femoral lateral. Este nervio genitofemoral, como su nombre indica, en todo su trayecto, nos proporciona dos ramas. Una rama genital y otra rama femoral. Este nervio genitofemoral, desde su nacimiento, empieza a descender anterior al músculo psoas mayor, perfora el psoas mayor y desciende anteriormente. Una vez que empieza a descender en un sentido anterior y después se va lateralizando conforme va descendiendo, es justamente que nos va a proporcionar estas dos ramas. Una ramita genital y otra ramita femoral. Esa rama lateral o femoral prácticamente va a seguir a la arteria ilíaca externa. Y como sigue a la arteria ilíaca externa, atravesando el ligamento inguinal, esta se transforma en arteria femoral, ¿no es cierto? Entonces va a seguir también a la arteria femoral y se va a situar anterior y lateral a esta arteria femoral y también dándonos una parte de la inervación de la parte anterior del muslo. En cambio, el ramo medial o genital va a descender de la misma manera que los otros mencionados por el conducto inguinal posterior al cordón espermático, llegando a hacer una inervación al músculo cremaster, terminando justamente en el escroto y en el caso de las mujeres en los labios mayores. No hay una pequeña similitud entre los tres nervios que ya hemos mencionado. Entonces terminará siguiendo la arteria ilíaca externa y femoral, también la parte anterior del muslo y con sus ramas genitales en el escroto o labios mayores, hablando de la mujer, ¿no? Prácticamente es sensitivo. El nervio cutáneo femoral lateral. Ese nervio cutáneo femoral lateral que también se produce por los intercomunicandos del L2 con la L1 y también nos menciona que la L3 empieza a descender posterior al psoas mayor. Recordemos que el psoas mayor se va a encontrar acá, ¿no es cierto? Entonces empieza a descender posterior y lateralmente y empieza a tornarse visible.
a nivel de la región ilíaca. Aquí está el músculo ilíaco. Y miren, va a ir en dirección a la espina ilíaca antero superior y la escotadura que se encuentra por debajo. Empieza a atravesar por debajo del ligamento inguinal que estamos observando acá. Y como su nombre menciona, cutáneo femoral lateral. Justamente, una vez de que va a atravesar el ligamento inguinal y medial a esta espina ilíaca antero superior, va a ir a distribuirse en la piel y la parte lateral de las nalgas y del muslo. Hemos visto que anteriormente en su parte superior medial actuaban de forma sensitiva el hilo hipogástrico, hilo inguinal, el genitofemoral con estas sus ramas laterales, ¿no es cierto? Y femorales en el caso del genitofemoral. En cambio, este nervio cutáneo femoral, atravesando el ligamento inguinal, se va a ir a la parte lateral y posterior, que comprende la parte glútea y también la parte lateral del muslo. Este es el nervio cutáneo femoral lateral. Ahora sí, nos vamos al L3 y los intercomunicandos con la L2 y el L4. Nos daban dos nervios de importancia. El primero es el obturador. Este es el nervio obturador. Acá. Este nervio obturador va a descender posterior y medial al psoas mayor. Este va a empezar, conforme va descendiendo, ingresar en la cavidad pélvica lateral al tronco lumbosacro. Ingresa a la altura de la pelvis, o en este caso la abertura superior de la pelvis, y empieza justamente a descender medialmente a esta, hasta penetrar e ingresar justamente acá en el conducto del obturador. Si hacemos referencia en la mujer, este va a cruzar la fosa ovárica y la parte lateral del ligamento de Down, hablando de la mujer. En cambio, en el hombre, en su trayecto, va a pasar lateral al conducto deferente. Es algo que tenemos que recalcar. Justamente cuando llegue acá al agujero obturador, va a proporcionar pequeños damos para el músculo obturador. Y también nos va a proporcionar damos terminales que van a estar destinados a los músculos aductores del músculo, ¿no? Después se ingresa por ese mismo conducto del obturador junto con la arteria y la vena. El nervio femoral, el último del plexo lumbar, es el más voluminoso de todos, es el más grueso de todos. Van a ser también del espesor del psoas mayor. Este músculo femoral, que es el más voluminoso, se empieza a lateralizar al músculo psoas mayor, haciéndose ya evidente a nivel del músculo ilíaco. Va a empezar a pasar inferior al ligamento inguinal y va a ingresar al muslo directamente, junto con la arteria femoral. Este nervio femoral le va a dar pequeñas ramas a la arteria femoral y también va a dar ramas para que haya intercomunicaciones con los otros nervios en toda la parte anterior del muslo. Entonces parecen mucho, ¿no es cierto? Principalmente en la inervación con los ramos procedentes del hilo hipogástrico, hilo inguinal y también del genitofemoral. Es ahí donde ya pasamos al plexo sacro. Después de ver cada una de las ramas del plexo lumbar y los intercomunicandos, nos toca ver el plexo sacro. ¿Qué es lo que va a pasar acá en el plexo sacro? Este plexo sacro va a estar formado por el tronco lumbosacro y los ramos anteriores de los tres primeros nervios sacros. Nos menciona eso. Si vamos acá atrás, fíjense que la L5 recibe un ramo intercomunicante
de la L4. Cuando ambos se comunican, forman este tronco de acá, que se denomina tronco lumbosacro, formado entre la L5 y el ramo comunicante de la L4. Entonces, este tronco lumbosacro se une al nervio sacro 1, nervio sacro 2, nervio sacro 3, para formarnos todo el plexo sacro. Y a su vez, en la unión de estos nervios mencionados, nos dará origen al nervio ciático. De la misma manera, va a existir una intercomunicación entre la S2, S3 y S4 de los nervios sacros 2, 3 y 4 para formarnos al nervio pudendo. Nos va a dar formación al nervio pudendo. Es por eso que acá volvemos a mencionar que los ramos anteriores de los nervios sacros 2 y 3 envían un ramo comunicante al cuarto sacro para formar el plexo pudendo. Este plexo sacro va a estar atravesado ¿por qué? Entre el tronco lumbosacro y el primer nervio sacro, a este nivel, por la arteria glútea superior. En cambio, entre el segundo nervio sacro, que llega a ser este, y el tercero, la arteria glútea inferior. Y entre el tercero y cuarto, la arteria pudenda interna. Todo este plexo sacro se apoya sobre el músculo piriforme. ¿Y qué comunicaciones va a presentar? Superiormente, este plexo sacro se comunica con el plexo lumbar mediante el tronco lumbosacro. Inferiormente se comunica con el plexo pudendo y hemos visto que los vamos intercomunicando. 2, 3, ¿no es cierto? 4 nos llegan a formar ese plexo pudendo. Y en la parte medial se va a comunicar, miren, toda esta parte media es el tronco simpático. Y en esta parte media existe una comunicación con el tronco simpático por pequeñas ramas que van a estar destinadas directamente a este tronco. Y lo mismo va a pasar con el plexo lumbar. También tiene una comunicación con el tronco simpático que se encuentra en esta parte media. Entonces, este plexo sacro nos va a dar origen a las siguientes ramas colaterales. Vamos a encontrar un nervio del músculo obturador interno como colateral y justamente va a dar una inervación a este músculo obturador interno. Vamos a encontrar un nervio glúteo superior. Vamos a encontrar como colateral nervios para el músculo piriforme. Recuerden que se apoya este plexo sacro sobre el músculo piriforme. Nos va a dar ramos nerviosos para los músculos gemimos superior y también inferior. Nos va a dar ramos para el cuadrado femoral. Nos va a dar un nervio glúteo inferior. También tenemos aquí al superior, ¿no es cierto? Y todo esto va a terminar formando al nervio ciático, como habíamos visto. Fíjense, este de acá, el nervio voluminoso, es el nervio ciático que atraviesa el agujero ciático mayor y va a empezar a recoger toda la parte posterior del músculo. De esta manera, hemos podido observar al plexo lumbar, cómo se forma el plexo lumbar. Hemos mencionado a los nervios ilipogástrico y linguinal, cutáneo femoral lateral, un génito femoral, un nervio obturador y también un nervio, ¿no? Y una intercomunicación del tronco lumbosacro con el mismo sacro para formarnos el plexo sacro. La intercomunicación a este nivel formándonos al nervio ciático y esa misma intercomunicación al nervio pudendo. Una cosa que podemos resaltar a este nivel, que cuando nosotros hablamos de la arteria,
pudendo interna tenemos como terminales a la arteria dorsal del pene y dorsal del clítoris en la mujer. De la misma manera, vamos a tener la parte nerviosa que va a seguir esos mismos trayectos, acompañando a la arteria y a la vena. Entonces, como terminales de este nervio pudendo, vamos a tener también al nervio dorsal del clítoris en la mujer y dorsal del pene en el varón. De esta manera terminamos la parte nerviosa del plexo lumbar y sacro.